profe. Hola. Hola, soy Mica. ¿Cómo estás? Dime. De los códigos icónicos, Ajá. no me queda muy claro. No me quedan claros los débiles. Ok. Lo que pasa es que se refiere a que, bueno, el código icónico generalmente es débil precisamente porque ves que durante toda la lectura explica que no tienen o sea, en realidad lo que hace Humberto Eco con esta lectura es señalar que realmente los signos icónicos están relacionados con nuestras experiencias, ¿no? Con lo que convencionalmente entendemos lo que es un icono o o las relaciones que guarda entre una imagen. Entonces dice que pueden llegar a ser débiles precisamente porque, y pone el ejemplo no sé si recuerdan del ejemplo del caballo, de que tal vez un dibujante puede hacer solo una línea de lo que es la forma del caballo, pero en realidad su relación con la realidad, digamos, con un caballo real, es débil en el sentido de que no está expresando todas las características que conforman realmente al objeto. Entonces, más o menos por ahí va el concepto de que es un código débil, ¿no? Que además, bueno, que puede ser interpretado de manera aleatoria, de acuerdo a nuestros conocimientos y a nuestros conceptos previamente establecidos. No sé si me expliqué un poco. Sí, profe. Vale. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna duda sobre la lectura? ¿Qué les pareció? Un poquito compleja, profe. Sí, lo que pasa es que eso justamente ahorita vamos a platicar. De repente, en los ejemplos que pone Humberto Eco para ilustrar un poco su explicación, es demasiado técnico. Entonces, la idea de esto es, bueno, como ir a aterrizar algunos de sus conceptos como en el sentido más básico, ¿no? O sea, lo esencial es que, si se dan cuenta, primero empieza hablando un poco del índice y del icono, ¿no? Explica lo del índice que ya les había dicho, y dice que obviamente el índice, podemos entender el índice siempre y cuando tengamos como este conocimiento tanto cultural como antropológico y social de lo que representa, y pone el ejemplo de las huellas de un animal, ¿no? Independientemente de que conozcamos o no el animal, sabemos que eso es indicio de algo. Ya si conocemos el animal o incluso a lo mejor somos unos cazadores expertos, tendríamos ya tal vez un conocimiento más profundo sobre lo que nos está indicando. Entonces, lo que hace Humberto Eco, empezando por estudiar el índice y luego yéndose al icono, en su teoría es como desmenuzar un poco lo que ya Peirce ya había hablado sobre el icono y el índice para llevarlo más a lo cultural. Entonces, a través de esta explicación un poco rebuscada, lo que quiere decir de manera muy general es que tanto el icono, tanto el icono como el índice están relacionados íntimamente no solo al signo en sí, ¿no? Y es donde empieza a problematizar, sino que tienen una relación cultural y social con lo que nosotros estamos percibiendo, ¿no? Eso es como lo interesante de la semiótica de Humberto Eco, que él lo trata de aterrizar a lo cultural, más que es un poco lo que ya había estado explorando Peirce al inicio de su teoría, pero él lo lleva más incluso a los más media, ¿no? O a la comunicación de masas, o a la comunicación convencional, o a la comunicación habitual que cada día tenemos los seres humanos. Entonces, por eso, de repente es un poco técnico, demasiado técnico, pero él empieza a tratar de, a través de estos ejemplos y esta lectura que es pequeña, pero sí es bastante compleja, como a detallar que el icono en realidad, en primer lugar, bueno, no es exactamente lo que Peirce decía, o incluso hecha mano de la teoría de Morris, que esa la vamos a ver un poquito después de manera muy más superficial, que es de la semiología norteamericana, pero dice que el icono no solo representa características por sí mismas de un objeto, ¿no? Sino tiene que ver con otras cosas más complejas.
y pone el ejemplo de que un retrato no es un icono en buen sentido, o sea, él introduce el concepto del buen sentido, que es un concepto que retoma de Morris, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque de entrada, si una fotografía es icono de algo en realidad, bueno, puede manifestar ciertas características, pero su unión es débil precisamente porque la fotografía de entrada, y habla mucho la forma de la nariz, la textura de la nariz o los agujeros. Realmente una fotografía pues no tiene los agujeros de la nariz de la persona a la que estamos fotografiando. Entonces él dice que realmente un icono, en el buen sentido, un icono sería una reproducción idéntica de la persona retratada, ¿no? Y es donde hay precisamente a partir de esa reflexión, es donde empieza un poco a profundizar sobre la descripción que hace del signo icónico. Antes de continuar, ¿tienen alguna otra duda en específico? ¿Sobre la lectura? Sí, sobre la lectura. No me quedó muy claro cuando dice unidad discreta. No, me perdí ahí. Ah, ya, ajá. Cuando habla de la unidad discreta, se refiere a todos esos conceptos que damos por sentado o pequeños aspectos que damos por sentado para entender algo. Es decir, ¿cómo te podría explicar? Una unidad discreta. Una unidad discreta puede ser, por ejemplo, las características específicas por ejemplo, pone el ejemplo, si tú haces el ejemplo del caballo y la cebra. Las unidades discretas, por ejemplo, sería la forma del cuello, la forma o el largo de las patas, la forma del cuerpo. O sea, son todas esas cosas que tú das por sentado que existen, ¿no? Son como estos entes individuales cuya existencia es precisa y es necesaria para comprender la significación. No sé si me estoy explicando, es decir, todos los caballos, grandes o chicos, tienen su cuello o su cabeza tiene la misma forma, ¿no? Y es precisamente se refiere a eso. Entonces, insisto, él le pone de repente nombres como un poquito rebuscados, pero se refiere a esa unidad discreta, es decir, que existe, ¿no? Y si se dan cuenta, un poco relacionado al nombre del libro, el libro se llama La estructura ausente. Lo que dice Umberto Eco, que siempre estamos haciendo, es que a través bueno, cuando estamos significando un icono, es que realmente no solo lo estamos entendiendo a partir de ciertas características que está representando del hecho real, sino más bien lo estamos entendiendo por lo convencional que esto representa. Si recuerdan el icono de WhatsApp, o sea, finalmente sí hay cierta representación en la forma del telefonito con los teléfonos de antes, pero a lo mejor hay ciertas generaciones, a lo mejor a ustedes ya no les tocó conocer cómo eran los teléfonos de antes, los que eran alámbricos y los que eran de pulso, que tenía que uno girar, había unos ciertos números y había uno que girar esos números para marcar. Esos teléfonos de pulso ya no existen. Sin embargo, el icono está haciendo referencia a un objeto que si bien existió y tiene ciertas características o tiene cierta relación con precisamente con ese objeto real, más bien la relación existe más por convención y por el proceso mental que nosotros estamos haciendo para entender ese icono. Es decir, ajá, dime. Sí, perdón, profe. O sea, se lo saca del icono, por así decirlo, saca lo mejor del objeto y lo transforma en algo simple que toda la gente pueda como relacionarlo con lo que realmente es. Exactamente. No específicamente es lo mejor del objeto, sino ciertas características. Más bien, lo que hace es, por ejemplo, ciertas características, colores o en general como características muy específicas, pero lo importante y lo que explica Eco es como una descripción de cómo relacionamos el icono con el objeto real, no solo por estas características específicas, sino más bien nosotros estamos generando
a partir de esos estímulos visuales, o sea, la forma o el color del icono, a partir de esos estímulos visuales, dentro de nuestro cerebro vamos a coordinarlos y a generar una operación mental que lo va a relacionar a partir de lo convencional, es decir, sabemos que ese teléfono nos sirve para comunicar, o sea, convencionalmente, o sea, por ley o por convención social, convención tecnológica, cultural, ese teléfono nos sirve para comunicarnos. Entonces, a partir de ahí vamos a generar una estructura mental que nos va a ayudar a relacionar el icono con el objeto. Insisto, no solo por las características, las mejores o las peores, o sea, más bien por ciertas características en específico, a partir de las cuales nosotros vamos a relacionar esas características para generar una estructura mental, una estructura percibida, él le llama estructura percibida, ¿por qué? Porque se basa en nuestra percepción de las cosas. A partir de eso vamos a darle significado a ese icono. Y recuerden, la percepción, o sea, un poquito fuera de esta lectura, la percepción tiene que ver con un proceso mental que al mismo tiempo está relacionado con nuestras experiencias y vivencias. Insisto, regreso al icono del WhatsApp. Ustedes, a la mayoría de ustedes no conocieron ese tipo de teléfonos, los teléfonos de pulso. Ahorita les busco una foto, si no saben a lo que refiero, ahorita les pongo una foto, pero sí saben que esa forma y esas características funcionan porque convencionalmente sus padres, los padres de sus padres, hasta desde que se inventó el teléfono, convencionalmente sirve para comunicarse. Entonces, precisamente esta convención de cómo el teléfono nos sirve para comunicarnos con ciertas características en específicas, le vamos a estar dando significado al icono, en este caso el icono de WhatsApp, lo que nos significa es comunicación, ¿no? Comunicación, no necesariamente comunicación verbal, pero sí comunicación. Entonces, sí, más o menos me estoy explicando, chicos. Sí. Es decir, y todo esto, Sí. ajá, dime. No, sí, sí está bien explicado. Ok, entonces recuerden que además Humberto Eco explica que todo esto se basa en códigos, ¿no? Lo que ya les decía. O sea, pueden ser, me explicaban de los códigos débiles y fuertes. Él dice que el icono se basa en códigos débiles. Lo que les decía, códigos débiles precisamente porque se relacionan vagamente con las características reales del objeto al que están representando. Por eso son códigos débiles. Más bien, creo que para Eco lo importante realmente no es qué tanto se pueda relacionar un icono físicamente o con ciertas características físicas con el objeto real, sino más bien la estructura a través de nuestra significación que estamos generando. Precisamente a lo largo de todo de este libro, de donde se sacó la lectura, que se llama La estructura ausente, lo que Eco está analizando constantemente es cómo culturalmente estamos significando las cosas y cómo lo hacemos día a día, a lo mejor sin detenernos a pensar lo que estamos haciendo. Lo que él intenta es un poco desmenuzar estos procesos de significación, estos procesos culturales de significación que nos permiten entender una cosa u otra y diferenciarlas, ¿no? O sea, finalmente él dice, el índice, y empieza hablando un poco y de manera muy general del índice, es sumamente cultural, pero el icono tiene varias dimensiones, ¿no? Y es donde empieza a problematizar esta cuestión del icono. Entonces, finalmente, volvemos a lo mismo, como lo que decía Peirce, no hay índice si no hay icono. Entonces, para Humberto Eco, el icono es eminentemente también debe de ser, digamos, convencional o social. O sea, no solo se va a limitar a representar ciertas características del objeto, sino también va a representar ciertas convencionalidades de ese objeto para que así pueda ser icono. O sea, eso es lo interesante. Entonces ahí es donde dice es que el icono y el índice están íntimamente relacionados, porque finalmente ambos se basan en la convención. No, ya el tercer paso sería la simbolización, pero si se dan cuenta, eso requiere incluso de otra estructura o de otro proceso mental, digamos, más elevado, entre comillas, ¿vale? Entonces, ¿cómo les queda hasta aquí? ¿Sí les va quedando claro?
Un poquito más, profe, sí, gracias. Sí. ¿Y qué otra cosa les genera como, o les generó como ahí, como conflicto, no? Está un poco más complejo. Chicos, ¿qué otra duda tienen por ahí? Pues, Nada más. Bueno, si no, a ver, ajá, dime. bueno, no, o sea, no sabría decirle qué otro, pero pues, Cuando habla sobre la digitalización y lo analógico, Lo lo analógico. abarca como de la forma literal y no tan literal, ¿no? Porque luego Hay, empieza a manejar como máquinas. sí, sí, exactamente. Hay dos cosas y de repente empieza a poner unos elementos, unos ejemplos bastante complejos. A ver, el icono esencialmente el icono es análogo en el sentido de la definición de la palabra. O sea, digamos que yo lo puedo simplificar en dos cosas. Es análogo en el sentido de la palabra porque está tratando de imitar de alguna forma ciertas características del elemento al que está representando, por eso es análogo, ¿no? Como se refiere. Pero también es análogo en la forma en la que nosotros lo estamos, ¿cómo decirlo?, estructurando, pues, o sea, cuando nosotros vemos un icono, inmediatamente o por analogía lo vamos a relacionar con el objeto real. En cambio, por su soporte, y es lo que explica Humberto Eco, y obviamente esta lectura hay que contextualizarla en su tiempo, o sea, todavía no es tan adelantada como lo que estamos viviendo ahora, es en su base, pues, o se me fue la palabra, en su soporte, es digital. ¿Por qué? Porque la reproducción del icono, y él explicaba que la reproducción del icono eminentemente se iba a volver más digital, y justo es lo que estamos viviendo ahora. Si nosotros vemos cómo se reproducen los iconos, la mayoría de los iconos se están reproduciendo de manera digital, tanto en su soporte como en su forma de comunicarse. Entonces él decía, los signos icónicos son analógicos por sí mismos, pero tienen una estructura digital. Es decir, la forma en la que se están reproduciendo es de manera digital, a través, por ejemplo, de soportes digitales, en este caso, bueno, ya ahora de las redes sociales, dispositivos móviles, etcétera, etcétera, o incluso si los vemos impresos, obviamente para imprimirlos tiene que haber una captación digital o un desarrollo o una estructura digital, es decir, alguien que va a desarrollar un icono y va a imprimirlo, por ejemplo, un icono eh, de un icono que represente peligro, ¿no? Para generar a lo mejor algún tipo de aviso en alguna construcción. Entonces, obviamente, alguien tiene que diseñarlo o ya existe un diseño previo que es digital, se trabaja de manera digital, se imprime de manera digital y obviamente sí tiene una reproducción física, pero la estructura inicial fue digital. Entonces, yo creo que ECO habla de estos dos aspectos, tanto de lo analógico como la estructura digital del icono, tanto desde su soporte, tanto desde su creación, o sea, desde su creación estructural. No sé si queda un poquito más claro la diferencia entre analógico y digital. ¿Sí? Sí, profe, una Dime. preguntita, es que no entendí mucho, o sea, entendí como que ponía la música como ejemplo, o sea, Ajá. quiero suponer que era por lo mismo de que analógicamente nosotros relacionábamos de que las notas y esas cosas, pero que también lo digital era por la onda y eso, Exactamente. ajá, es que no, o sea, sí como que lo puedo entender como la relación a algunas cosas, pero no lo entendí completamente. Sí, sí, es precisamente como tú lo señalas. Cuando habla de la música, o sea, el sustento analógico de la música, podría decirse, es que la música nos remite a cierto objeto o cómo suenan ciertas notas musicales, digamos, en la realidad, ¿no? El soporte digital sería tal vez como esa música. Y bueno, existen ondas que se pueden medir a través de ciertos instrumentos en específico que
grafican algo que no existe, y ahí es donde también empieza a complejizar sobre la iconicidad y cómo el icono, bueno, realmente cuando queremos, la luz, por ejemplo, la luz, cuando queremos hacer un icono de la luz, bueno, es fácil poner líneas o rayos. Entonces él dice, Humberto Eco dice, bueno, es que tanto en la música como en ciertos aspectos científicos, esas cosas existen, pues. Existen, pero no, o sea, no, en palabras más, palabras menos, dice, no las podemos ver, no las podemos entender en su total magnitud o no las podemos reconocer tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hace la ciencia? Es, bueno, generar como ciertos imágenes, como generar como ciertas imágenes, como ciertos iconos para representar eso, ¿no? Tanto, por ejemplo, las ondas de la música, en este caso, o las ondas de la luz, o cómo se vería una película, finalmente son reproducciones gráficas de algo que existe, pero que nosotros no podemos acceder a, o sea, no podemos ver la luz, o sea, la vemos, pero me refiero a las ondas de luz, no podemos ver las ondas de luz, sin embargo, hay una representación icónica de cómo se verían a lo mejor las ondas de luz, desde el sentido científico, que puede ser a través de ondas, o desde el sentido convencional, que a lo mejor ponemos un solecito y ponemos unas líneas representando los rayos de luz. Entonces, precisamente, cuando Eco habla de esto, es que dice, sí, el icono se puede representar analógicamente, pero también de manera digital por su soporte, ¿no? Pero además el icono también se genera a partir de ciertos convencionalismos o de ciertas formas de representar cosas que existen, pero que nosotros no podemos aún acceder a ellas, como les decía, las ondas de radio, las ondas de luz, ¿no? Y pone el ejemplo de lo que ya les decía, del sol, ¿no? De cómo representamos el sol. Entonces, no sé si eso responde un poquito tu pregunta. ¿Vero, eres? Sí, profe, gracias. Sí, más o menos. Sí, o sea, lo que tú me habías dicho de la música, sí es así. O sea, de la música, el icono, digamos, como base, el icono análogo es lo que nos hace referencia a tanto a las notas musicales como al elemento que lo está reproduciendo. Y a lo mejor lo digital sería el soporte en el cual podemos representar esas notas musicales. En el caso de la ciencia, o a lo mejor un ingeniero de sonido te podría decir, pues que la representa a través de ondas. Entonces nosotros vemos una imagen con ondas y eso es un icono. O sea, esas ondas realmente son un icono. Ok, sí, profe, muchas gracias. Va, chicos. ¿Algún otro duda o detalle? Hay una parte que también se me hace fundamental en la lectura, que dice que el signo icónico puede poseer propiedades reales o naturales del objeto, las propiedades visibles, las ontológicas y las convencionalizadas. ¿A qué se refiere con ontológicas? Es decir, lo que presumiblemente creemos que representa ese objeto. Y esto también se podría aplicar un poco a varios iconos como el de WhatsApp. Si bien convencionalmente sabemos que el teléfono y el globito significan ambos comunicación, presumiblemente sabemos qué tipo de comunicación va a representar. No necesariamente ese icono va a significar una comunicación oral, sino presumiblemente también va a representar o significar una comunicación escrita. Por eso es que el WhatsApp, pues en el WhatsApp podemos realizar llamadas como escribir, ¿vale? Sí queda claro también eso. Sí. Más, sí, bueno, no, es que sí me confundí un poquito con lo del ejemplo de WhatsApp. O sea, sí. según yo, o sea, me Ajá. quedé como que fue de lo poco que entendí bien, y o sea, que las propiedades ontológicas son las Ajá. que sabemos, ¿no? O sea, y las otras son las que vemos. Exactamente. Entonces, o sea, en realidad es, por ejemplo, regresando al ejemplo de las cebras y los caballos, o sea, por Ajá. ejemplo, yo puedo ver que o sea, puedo ver a la criatura que se parece a un caballo,
pero por Ujú. lo mismo de que, o sea, pero veo que tiene rayas, y por lo que sé, sus propiedades Ujú. ontológicas, sé que es una cebra, Sí. pero a la persona que ponían así, las personas que están acostumbradas a vivir con cebras, pues Ujú. obviamente, o sea, y que no han visto, por ejemplo, un caballo, pueden ver al caballo y pueden decir como de que, oh, estoy viendo a este caballo, pero no tiene rayas, pero yo no sé que, o sea, qué procede si un caballo no tiene rayas, entonces realmente no puede hacer la relación por sus propiedades ontológicas, ¿no? Exactamente, ahí más bien está haciendo la relación solo por sus propiedades visibles, ¿no? Porque finalmente, y pone el ejemplo, si estamos en una tribu que solo conoce las cebras, le pongas la forma del caballo que parece una cebra, pues, solamente con la forma del caballo, esa persona de esa tribu podría saber que se refiere solamente a esa cebra porque tiene ciertas propiedades visibles y no tiene propiedades presumibles porque precisamente al referirse a lo ontológico son cosas que esa persona no ha conocido además de la cebra, es decir, no ha conocido a los caballos, sino solo conoce a la cebra y por eso la relación solo existe a través de lo visible. No sé si me explico. Y convencionalmente sabe que un caballo tiene esa forma, o bueno, que una cebra tiene la forma. Nosotros sabemos que un caballo y una cebra pues se parecen en la forma, pero su principal característica de diferenciación pues son las rayas. Entonces, finalmente, lo interesante de Eco es que en su lectura lo que da a entender es conforme las sociedades se van conformando en sociedades más complejas, los iconos van a ser más complejos. Por eso es que al final de la lectura deja abierta, ¿no? O sea, si se dan cuenta, hasta ahorita lo que hemos leído, nadie se aventura, bueno, tal vez un poco Pierce lo intentó, pero pues realmente no funciona así. Nadie se aventura a generar una teoría general de la semiótica. ¿Por qué? Porque finalmente, y es como la gran aportación de Humberto Eco, es que conforme las sociedades se van complejizando, los iconos, los símbolos y los índices también se van complejizando. No es tan sencillo como decir, esto funciona para todo y así nos va, o bueno, hasta ahorita no se ha logrado. No sé si alguna vez se logre generar una teoría general de la semiótica, pero hasta ahorita solo se busca ir o discernir sobre características en este caso, por las características del icono y cómo se va haciendo más complejo conforme las sociedades se van haciendo más complejas, ¿no? Y conforme los aspectos visuales van cambiando, conforme las culturas se van transformando. Entonces, sí, efectivamente, el signo icónico puede poseer estas propiedades, ¿no? Siempre y cuando también la persona que las está captando, bueno, tenga cierto conocimiento de lo que está viendo, o sea, tenga conocimiento de las características del icono al que está representando y no solo de las características físicas, sino de sus características convencionales o de lo que él sabe o cree que para ello sirve. Y es importante que entendamos como todas estas dimensiones del icono. O sea, el icono no solo es algo que representa ciertas características de otra cosa, sino como lo explica Eco, tiene que ver con cierta convención, con algo que ya damos por sentado, pero también tiene que ver con nuestro bagaje y nuestro conocimiento cultural y social de lo que el icono está representando. Si se dan cuenta, el código visual de los iconos en realidad todo es un acto de comunicación. Existe una comunicación constante que nos hace reflexionar tal vez de manera incluso instantánea o habitual, que no llegamos a reparar en ello, pero que nos hace reflexionar qué está significando ese icono para nosotros e inmediatamente nos comunica algo, ¿no? Que eso es lo trascendente, que ese icono, a partir de su sencillez, nos comunica algo. Se refiere a convencional por convención, es decir, por ley, por algo que nos ponemos de acuerdo. El signo icónico, como ya les decía al principio, tiene que ver con lo convencional porque, les voy a poner otro ejemplo, a ver, déjenme pensar otro ejemplo. Pues el del caballo. En la lectura maneja
un ejemplo de un dibujante que únicamente dibuja el perfil o la silueta de un caballo. Es convencional en el sentido porque convencionalmente o por ley, por convención, me refiero a convención, que es algo que ya todos sabemos, un caballo tiene esa forma, ¿no? Pero lo único que está haciendo al representar esa figura es marcar un interior y un exterior, es decir, lo que está dentro de esa línea, con la forma de esa línea, es el caballo, y lo que está afuera, pues es algo que no es el caballo. Entonces, convencionalmente sabemos que todos los caballos en el mundo tienen esa forma. Entonces, a eso se refiere que el signo icónico es convencional, que el signo no solo se va a relacionar, el signo icónico, perdón, no solo se va a relacionar con el objeto a partir de ciertas características físicas, con ciertas características reales, sino también se va a relacionar con él a través de la convencionalidad, es decir, todas las plumas tienen cierta forma. Entonces, convencionalmente tienen esta forma, o sea, en todos los países del mundo van a encontrar a lo mejor tienen figuritas o son más largas o más delgadas o transparentes, pero todas van a tener esta forma. Convencionalmente, o sea, ya es algo que nos pusimos todos los humanos de acuerdo, que las plumas se fabrican así. ¿O por qué? Porque funcionalmente son mejores así. Entonces a eso me refiero con convencional. Yo podría hacer un icono de la pluma simplemente dibujando su perfil. Y si se dan cuenta, ese icono de la pluma no tendría ninguna característica o relación física más que la figura con el objeto real. La diferencia entre lo análogo y digital, lo que explica los signos icónicos, son análogos o digitales. Bueno, lo que dice Humberto Eco es que esencialmente los signos son análogos. ¿Por qué? Porque hacen analogía de un objeto, lo que les explicaba, de ciertas características, sean físicas o convencionales o de propósito, o sea, la pluma pinta. Entonces, sin embargo, son análogos precisamente porque están haciendo esta analogía de de la significación de su objeto, es decir, un signo icónico es un análogo o algo similar al objeto que representa. Sin embargo, también tiene una estructura digital. ¿Por qué? Por la forma en la que nosotros lo estamos reproduciendo o representando. ¿A qué se refiere con estructura digital? Que puede ser, no sé, desde la plataforma en la que la estamos presentando, es decir, ahorita estamos viendo en nuestra pantalla una serie de iconos que tienen una estructura digital. ¿Por qué? Porque están en un soporte digital. Entonces, se trata también del soporte, tanto del soporte como de lo que están representando. Dice en una parte que cualquier imagen, cualquier signo icónico puede ser analizado y producido digitalmente. ¿Por qué? Porque un icono puede ser reproducido de forma artificial. Lo que les decía, si yo quiero generar un icono sobre que me represente o que me signifique peligro, bueno, la plataforma es enteramente digital, es decir, descargo una imagen, un vector, o yo realizo un vector, a lo mejor le pongo colores, le doy cierta forma, lo mando a imprimir. Es decir, si se dan cuenta, todo el soporte es netamente digital, es decir, este icono, este signo icónico va a tener una estructura completamente digital, pero es análogo porque está representando algo o ciertas características de algo que existe realmente, del objeto, o convencionalmente. Ya sabemos que una manita así significa alto. A lo mejor esta manita se representa o se reproduce digitalmente o se reproduce de manera artificial en anuncios, en redes sociales, en soportes digitales, pero es análogo porque precisamente sabemos que esto es un deténgase, es decir, si alguien nos hace así, nos detiene. Convencionalmente tiene cierta relación, ese icono tiene relación análoga con algo que realmente podría suceder en la realidad, que es alguien deteniéndonos así con la mano. Es una convención, es una acción que existe en la realidad. Entonces ese signo icónico, una manita así, es análogo a esa acción o a esa representación de la realidad. Sin embargo, tiene una estructura digital porque
se puede reproducir de manera artificial a través de diversos medios o puede reproducirse a través de distintos soportes digitales. Yo creo que Humberto Eco lo que hace, a partir de definir que los signos icónicos son analógicos pero tienen una estructura digital, es un poquito, en ese tiempo era un poquito como adelantar a lo que derivaría lo que estamos viviendo ahora, que es la era de la información. Él ya le tocó obviamente parte de la era de la información, pero quiso asentar la teoría o su teoría semiótica precisamente en la era de la información. Es por eso que abarca esta disyuntiva en que si un signo es analógico es digital, y concluye que el signo icónico es analógico, pero puede tener o tiene una estructura digital por la forma en la que cómo se reproduce. Por eso abunda tanto Humberto Eco en la importancia de entender el signo icónico, ¿no? De cómo el signo icónico condensa todas estas comunicaciones y estructuras mentales. Puede ser a partir de las características del objeto, a partir de los convencionalismos, a partir de nuestro conocimiento previo, sea cultural, económico, social, etcétera, etcétera, y cómo todo lo condensamos en un icono. Entonces, ahí la importancia de entender todas las dimensiones del icono. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, pues nos vemos el miércoles. Cuídense. Nos vemos, profe. Descansen. Igualmente, profe, adiós.